Hola, hola. Buenas tardes, noches. Vamos a ver quién se empieza a conectar por ahí. Hola, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos, los que se están uniendo. Hola, hola. Hola, Pau. Hola, Mariana. Caro desde Costa Rica, qué lindo. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar de un tema, primera vez por acá, bienvenida, bueno, por algo debe ser que estás acá. Yo les vengo a hablar hoy de un tema que, bueno, que particularmente me apasiona, Pau, tan linda, que es la psicogenealogía. Pero hoy yo quería traerles la psicogenealogía práctica, ¿no? Psicogenealogía para la vida, como pautas para identificar o para reconocer cuando algún conflicto que tengamos en nuestra vida pueda estar relacionado o tenga una raíz transgeneracional. Porque, oh sorpresa, no todos nuestros conflictos tienen que ver con el transgeneracional. Por supuesto que vamos a tener conflictos a lo largo de la vida que van a tener que ver con, bueno, situaciones de la vida, pueden estar relacionados con nuestra infancia, con el vínculo de con nuestros padres, etc. Acá es lo que yo les quiero traer, una de las claves y las voy a invitar a que hagan las preguntas que quieran o las dudas que tengan, es cómo sé si este conflicto que yo tengo, X, de profesión, profesional, de pareja, de familia, de amistad, lo que sea, tiene una raíz transgeneracional. ¿Cómo lo sé? Para los psicogenealogistas, el primer indicador para sospechar de que ese conflicto tenga una raíz transgeneracional es la repetición. Los psicogenealogistas, cuando hacemos un árbol, cuando dibujamos un genosociograma, un árbol genealógico, buscamos repeticiones, buscamos resonancias. ¿Por qué? Y aquí voy, y esto va la base de la psicogenealogía. La psicogenealogía es una disciplina que la verdad es relativamente nueva, toma su auge en los años, si bien se viene trayendo información con respecto a las herencias inconscientes, a la influencia que pueden tener el transgeneracional o los ancestros, es como que su apogeo es en los años 70, 80, de la mano de investigaciones de, en ese momento, psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras europeos, que ellos empezaron a hacer esta conexión entre los síntomas que traían sus pacientes con circunstancias que no necesariamente tenían que ver con la historia o con la biografía de esos pacientes, sino que tenía que ver con algo incluso previo o anterior a su nacimiento. Entonces ellos empezaron a encontrar, por ejemplo, síntomas signos de estrés postraumático en personas que no habían atravesado una situación traumática, o pesadillas, o sueños repetitivos, o fobias que no tenían como una conexión con algo que les hubiese pasado a ellos, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a investigar en la familia, ahí es donde hacen la conexión y se dan cuenta que esta persona que está manifestando síntomas de estrés postraumático, su abuelo estuvieron en una guerra, sus padres fueron secuestrados, hubo situaciones muy traumáticas en una generación
y eso se transmitió como mecanismo de protección en forma de fobia, o en forma de miedo, o en forma de ataques de pánico. Entonces, esto empieza a crecer, se hacen muchísimas investigaciones, se trabaja con muchísima gente. Bueno, llega Anne Atzelin Schutzenberger, que es la conocida como la madre de la psicogenealogía. Ella es la que le da el nombre, ella es la que pone la palestra, también con un libro que está por ahí, es de fácil acceso, que se llama Ay, mis ancestros, que es de Anne Schutzenberger, en el que ella expone toda su investigación con todos sus pacientes, por supuesto, de la mano de estos investigadores antes que ella, ¿no? Entonces, la psicogenealogía en realidad surge como una disciplina para encontrar respuestas o para buscar raíces a conflictos que estemos presentando en nuestra vida. Y como les decía, la clave es la repetición. Si hay una situación en tu vida, si hay una temática, si hay algo que se repite, hay un refrán que dice, si se exagera, se hereda. Algo que es exagerado, algo que es incluso irracional. Tengo un miedo irracional, tengo una reacción irracional a tal o cual cosa, o tengo una conducta inexplicable con respecto a algo o esta situación que se repite y se repite. Bueno, es sospechoso y tenemos que ir a buscar porque probablemente la raíz sea transgeneracional. Y cuando hablamos de raíz transgeneracional, quiere decir que es algo que nosotros, que se presenta en nuestra vida, que se manifiesta en nuestra vida, pero que no necesariamente tiene que ver con nosotros. Que probablemente es algo que sucedió antes, una temática, un conflicto, una situación. Esa situación generó consecuencias dolorosas o traumáticas y eso en el inconsciente se guarda y se transmite. ¿Se transmite para qué? Para protegernos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, si yo tuve unos ancestros, abuelos, bisabuelos, que fallecieron trágicamente en un barco, capaz yo, o capaz alguno de mis hermanos o alguno de mis primos, le tenga un miedo inexplicable al agua o a los barcos, ¿no? Entonces, cuando ese conflicto me comienza a generar problemas, porque en realidad yo quiero viajar en un barco, yo quiero hacer ese viaje, yo quiero hacer ese crucero o lo que sea, entonces a mí nunca me pasó nada con el agua, a mí me encanta el agua, de hecho, no entiendo por qué tengo esta taquicardia, tengo este terror, tengo este pánico a hacer un viaje en barco. Bueno, porque hay que buscar una raíz más atrás. Y eso es lo que tiene la psicogenealogía. La psicogenealogía lo que nos hace es observar. Observar y capaz alguien puede pensar, bueno, pero ¿eso qué información nueva me va a traer si yo la historia de la familia me la conozco? Sí. Pero créanme que muchas veces, o la mayoría de las veces, normalizamos historias con las que crecimos o que crecimos escuchándolas y no, hasta que no lo observamos detenidamente o profundamente, no nos damos cuenta del impacto que pudo haber tenido esa historia en ese momento para esas personas. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que ese sufrimiento o ese dolor o esa experiencia traumática de esos ancestros están operando en mi vida como una repetición, porque tal vez yo lo repito, porque tal vez yo sigo eso es otra cosa, sigo por lealtad a estos ancestros, o tal vez yo los rechazo. Acuérdense que la raíz, el fondo es sobrevivir. Y si yo necesito que se repita esa situación, porque esa situación está
asociada a la supervivencia, por más dolorosa que sea, yo la voy a repetir. Si yo, esa experiencia, ese conflicto es lo que permitió la vida, entonces yo lo voy a repetir, porque eso es lo que mi inconsciente asocia como vida. El inconsciente va a elegir siempre lo que es familiar, lo que es conocido, aunque no sea positivo para nosotros. Es lo conocido, es lo familiar, es lo que ya conozco. Lo nuevo, lo diferente, representa peligro, representa riesgo, y no queremos correr riesgos. Queremos, ustedes no sé si están familiarizados con el refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Yo prefiero, antes de arriesgarme a resignificar esta historia o a ver esta situación de una forma diferente, o relacionarme diferente, o tomar decisiones diferentes, mi inconsciente va a tender a tomar las decisiones que le son familiares, que le son conocidas, antes de los que son desconocidas. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Esto justamente, o la intención de este vivo o la intención es traerles de una forma sencilla, de una forma dinámica, lo que nos puede representar, conocer, estudiar nuestra historia familiar, armar nuestro genosociograma, observarlo, tomar conciencia de que esas historias que aparentemente son tan lejanas y no tienen que ver nada con nosotros, tienen mucho más que ver con nosotros de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es, ante una situación conflictiva, pero no es un conflicto aislado, no es algo que me pasó eventualmente, no, es una situación que por más que yo intento hacer algo distinto, o por más que yo trabajo para que sea distinto, sigue pasando lo mismo y se sigue repitiendo la situación, o me sigo sintiendo igual. Entonces, bueno, ahí es donde yo voy a pensar, en primer lugar, por supuesto, idealmente hacer nuestro genosociograma, pero ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿a qué se parece esto? ¿A qué se parece? ¿A qué historia que ya escuché se parece esto que a mí me está pasando? A mí me está pasando, por ejemplo, que no puedo tener una relación estable porque, no sé, porque las parejas me abandonan, porque son agresivos, porque hay mentiras, hay engaño, hay infidelidades. Y no es algo que me pasó una vez, me pasó 2, y me pasó 3, y me pasó 4 veces. Entonces ahí es donde entra la psicogenealogía, para preguntarnos, bueno, ¿a qué se parece esto? ¿A qué se parece esto? ¿Tú crees que cómo se sintió o cómo pudo haber vivido, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tu mamá, su relación de pareja, tu abuela con su relación de pareja? ¿Cómo tú crees que se habrán sentido? ¿Qué sabes? ¿No? Y a veces, por eso les digo, nos podemos sorprender, porque por mucho que pensemos que conocemos la historia de nuestra familia, cuando hacemos el genosociograma y cuando lo hemos plasmado ahí en una hoja de papel, ahí vemos cosas que no habíamos visto y nos damos cuenta de cosas que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Como, mira, mi abuelo y mi abuela estuvieron casados tanto tiempo, pero mi abuelo tuvo una familia paralela y unos hijos y una mujer y todo. Entonces, nosotros a veces sabemos una parte de la historia, como la parte de los hechos, de lo que pasó, pero no sabemos o no pensamos comúnmente en qué consecuencias pudo haber traído eso que pasó. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en qué pudo haber sentido la abuela
Buenísima tu pregunta, ahí voy. Si identificas el patrón de aquellos que estás repitiendo, ¿qué puedes hacer para corregirlo? Pensar en qué consecuencias pudo haber dejado esa otra familia del abuelo. O sea, ¿qué habrá sentido la abuela al vivir con un hombre que tenía otra familia y que tuvo otros hijos y que tal vez ella no tuvo opciones para separarse o para dejarlo por la razón que fuera? Entonces, cuando nosotros entendemos que no necesariamente es lo que pasó, sino las consecuencias que tuvo eso que pasó, ¿no? Bueno, el abuelo falleció o la abuela falleció dejando niños pequeños. Vamos a verlo un poquito más. O sea, no es nada más que la abuela falleció y dejó niños pequeños. Esos niños, de la noche a la mañana, se quedaron sin mamá, el abuelo sin esposa, quién los crió, quién se encargó de ellos. Ellos pudieron elaborar el duelo de la pérdida de su mamá, cómo fueron cuidados. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Con respecto a la pregunta de Mariana, si identificas el patrón de aquello que estás repitiendo, ¿qué podemos hacer para corregirlo? Bueno, el primer paso es identificarlo. Eso desde ya. Cuando yo digo, yo estoy repitiendo lo que vivió mi abuela, lo que vivió mi abuelo, cómo se sintió mi mamá o cómo se sintió mi papá ante tal situación. Lo primero es identificarlo. Después que lo identificamos, ahí es donde entra, porque esto tiene que ver, o esto va como, o se necesitan como dos partes, ¿no? La parte de comprensión, de conectar, de hacer el clic, esto está relacionado con esto, mira que estoy repitiendo, mira que lo he visto un montón de veces, incluso en mi caso, mira que estoy en pareja con un hombre que es la copia de mi abuelo, o de mi papá, o de mi hermano, o de mi abuela, ¿no? Entonces, lo primero es hacer ese link, hacer esa conexión de que acá hay algo, acá hay una repetición. Después de eso, lo que trabajamos es con distintas herramientas de carácter intuitivo. ¿Por qué? Porque nosotros, más allá que lo comprendamos desde un nivel como consciente, que lo sé, lo entiendo, es llevarle esa información a nuestro inconsciente. Hola, saludos desde México. Llevar esa información a nuestro inconsciente, ¿no? Para poder mirar, o sea, nosotros lo primero que tenemos que hacer es mirar ese dolor, mirar esa repetición está ahí por algo, esa repetición está ahí con la intención inconsciente de que nos sea útil, y seguro nos ha sido útil, pero también nos limita, o también nos resta o nos levanta un muro para que nosotros podamos conseguir lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero, hacer la conexión. Luego podemos hacer ejercicios, alguna constelación familiar, algún acto simbólico. Por lo menos nosotros trabajamos mucho con actos simbólicos, con constelaciones familiares, para, al yo reconocer y al yo identificar esa conexión, ya me puedo liberar de ella. Hasta que yo no la reconozca, hasta que yo no mire ese dolor, esa lealtad que a lo mejor le tengo a una ancestra, a mi abuela, a mi abuelo, a quien sea, no lo voy a poder liberar. Yo primero tengo que verlo, yo primero tengo que mirar su historia, comprender que mi historia se parece mucho a la suya, pero que no necesariamente la tengo que seguir, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos actos simbólicos, o hacemos constelaciones familiares, hacemos movimientos sistémicos para irle trayendo esta información nueva a nuestro inconsciente. Porque ¿qué es lo que pasa? Para el inconsciente no hay tiempo. El inconsciente no va a reparar en si eso pasó, en si ese acontecimiento traumático pasó hace 100 años o está pasando ahora. Listo, está pasando ahora y tengo que reaccionar como se reaccionó hace 100 años, ¿no? Como protección. Entonces nosotros lo que tenemos es que llevarle esta información nueva al inconsciente para decirle,
no estás corriendo peligro, no estamos corriendo peligro, yo comprendo, nosotros trabajamos mucho también con frases sanadoras, comprendo tu dolor, veo tu dolor, pero no lo voy a seguir más, ¿no? O por ejemplo, cuando encontramos una lealtad, le podemos decir a esa persona con la que reconocemos esa lealtad, decirle, durante mucho tiempo te he seguido, ya no lo haré más. Eso lo podemos hacer solos, solas, en la casa, conectadas con esta experiencia, con este ancestro. Le podemos decir, siento mucho lo que viviste, siento mucho tu experiencia, siento mucho que no hayas tenido opciones, yo sí las tengo. Yo sí puedo tomar decisiones distintas. Yo sí puedo vivir esta situación de una forma diferente. Yo sí puedo, no sé, tener un trabajo en el que sea feliz y en el que logre estabilidad económica. O yo sí puedo establecer una pareja amorosa, una pareja estable, una pareja en la que me siento segura. O yo sí puedo ser, que esto lo vemos un montón, yo puedo ser, ¿qué pasa? Pasa mucho en las relaciones de pareja. Por eso, siempre cuando hay conflictos de pareja tenemos que hurgar un poquito en cómo fueron las relaciones de pareja en nuestro clan, porque en muchos casos nos vamos a encontrar con que, o nos vamos a dar cuenta, que nuestras abuelas o nuestras bisabuelas tal vez fueron casados a la fuerza, tuvieron matrimonios sin amor, fueron manipuladas o abusadas o prisioneras, ¿no?, de una casa, de unos hijos, de un marido. Y ese sufrimiento pudo haber sido tal, y pudo haber sido tal porque fue el precio que se tuvo que pagar, ¿no?, para tener una familia, para encajar en la sociedad, para no ser excluidas. Bueno, el precio es libertad. Entonces, ¿qué es lo que probablemente pase si encontramos esta repetición? Como les decía, la clave es la repetición. Si encontramos esta repetición en las descendientes, yo, por lealtad a ese dolor de esa abuela que perdió su libertad, entonces yo me quedo sola. Me quedo sola y yo no, inconscientemente, ojo, porque esto es inconsciente, aunque yo conscientemente tal vez quisiera o me gustaría estar en pareja, yo inconscientemente voy a establecer vínculos inestables, vínculos inseguros. ¿Para qué? Para repetir esa experiencia. Porque la repetición tiene que ver con una necesidad de una elaboración distinta. De que yo pueda decir, como les decía antes, yo lamento mucho y puedo ver el sufrimiento de mi abuela, que no pudo sentirse segura o amada o cuidada estando en pareja, o tener libertad de pensar, de hablar, de hacer. Yo lo puedo ver, yo puedo mirar ese dolor, yo puedo hacerlo distinto, yo puedo hacerlo diferente, yo puedo tener relaciones afectivas en las que me sienta libre y en las que me sienta querida y en las que me sienta cuidada. Porque lo que pasa era que esta conexión o esta lealtad, también le podemos decir, esta identificación con esa persona, como les decía, se transmite para ser elaborada. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos siempre en psicogenealogía de la importancia de tomar en cuenta los duelos no hechos, los secretos, eso que quedó oculto, eso de lo que no se habló, eso que fue un tabú, eso que fue excluido, ¿no?, que no se habló? Lo que es excluido, lo que es secreto, lo que es no hablado, se queda, como era lo que Nicolás Abraham y María Torok en su momento le llamaron la cripta y el fantasma. Es una cripta. Y esa cripta que guarda ese secreto se transmite. Y se transmite de una generación hasta que alguien
habla de eso. Y antes que, y para que eso se hable y se saque a la luz y se manifieste y cese la repetición. Porque la repetición es el mecanismo de que se repita y que se repita hasta que alguien diga, nadie se encargó de esto. Nadie se encargó de este secreto, nadie se encargó de este abuso, nadie se encargó de este dolor, nadie se encargó de este duelo. Bueno, vamos a transmitir, esto se va a transmitir hasta que alguien se haga cargo. Entonces, por eso es que muchas veces nos encontramos viviendo duelos que no son nuestros, envueltos en un secreto, en una estafa, en un robo, en una pérdida que no es nuestra, que se repite para que ustedes y para que yo y para que todos los que nos acercamos a la terapia sistémica digamos, hey, pero esto, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esta situación que pareciera absurda o que pareciera irracional? No sé, mi hermano del alma me traicionó de un día para otro. Esas cosas así llaman la atención. Toda la vida nos llevamos bien y de repente, de la noche a la mañana, se volvió loco o se volvió loca y me hizo tal cosa, me robó, me traicionó, me hizo algo. Bueno, ¿qué pudo haber pasado en la relación de mi padre con sus hermanos, mi madre con sus hermanos, mi abuelo con sus hermanos, mi abuela con sus hermanos? O sea, siempre la psicogenealogía lo que nos va a regalar es el poder ver, el poder hacer la conexión de esas frases que yo escuché toda mi vida, desde mi infancia, y que tal vez nunca las profundicé, y tienen una carga. O sea, esas frases, ¿vieron esas frases que se transmiten de familia en familia, que escuchamos que lo decía la abuela, que lo decía todo el mundo? Y de repente nosotros de niños también la repetíamos y llega un momento en donde decimos, pero esto ¿por qué es así? ¿No? Revisar, por ejemplo, eso, revisar qué percepción había en la familia. Por ejemplo, si yo tengo conflictos con el dinero, ¿qué percepción había en mi familia con respecto al dinero? ¿Qué se pensaba del dinero? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Alguien perdió dinero, hizo dinero y lo perdió? ¿O alguien robó? ¿O alguien fue estafado? ¿O fue víctima de un robo, de una estafa? ¿Qué pasó con lo relativo al dinero? Y así lo podemos hacer con pareja, con estudios, con profesión, con lo que sea. Cualquier situación, cualquier conflicto que se manifieste en nuestra vida es buscar o trabajar para encontrar ese origen. Porque si nosotros encontramos ese origen, ahí podemos comprender por qué está ahí. Porque a lo mejor mi abuelo trabajó gran parte de su vida para hacer dinero, hizo dinero y resulta que el dinero que hizo se lo robaron. Se lo robaron todo, lo perdió todo, lo estafaron o pasó algo. Bueno, ¿cuál es el mensaje que por lealtad o por lealtad no, por amor se transmite? No tengas dinero. Porque si tienes dinero y después lo pierdes, vas a sufrir mucho. Y va a ser muy doloroso. Entonces mejor no tengas. O sea, mejor ten lo necesario. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué no puedo crecer? Y por más que me esfuerzo, y por más que trabajo, y por más que invierto y hago cosas, tengo dinero y lo pierdo. Cuando estoy a punto de conseguir a donde quiero llegar, algo pasa y se cae. Bueno, esas son el tipo de situaciones que nos hacen pensar en el transgeneracional, ¿no? Como he estado a punto 3 veces, 4 veces he estado a punto. Bueno, entonces ahí es donde nos tenemos que poner a pensar que, como les decía al principio, la clave es ¿qué pasó antes parecido a esto? Que se parece a esto, ¿no? Mira, estoy en pareja con un hombre que ya lo han estafado 3 veces.
3 veces. ¿A quién pudieron haber estafado antes? ¿O quién pudo ser estafador? Ah, mira, mi tío estafó gente. Entonces, a veces vamos a ver que nos vamos a encontrar con una identificación con víctimas con personas que fueron víctimas en nuestra familia, que fueron víctimas de estafa, que fueron víctimas de abuso, y también en ocasiones nos vamos a encontrar identificados con aquellos miembros de nuestra familia que fueron perpetradores, que fueron los estafadores, que fueron los abusadores, que fueron los que causaron daño. Y como ellos no se hicieron cargo, ni corrieron con las consecuencias de eso que hicieron, entonces viene un descendiente que va a pagar las consecuencias de lo que ellos no asumieron. Porque todo el árbol busca el equilibrio. Entonces, si alguien fue estafador, a alguien van a estafar. Si alguien perdió muchos hijos, otro va a tener muchos hijos, ¿no? Siempre va a haber compensación. Bueno, voy a dar un pequeñito espacio para preguntas, o para dudas, o para comentarios, a ver si se me ocurre algo. También quería comentarles que el próximo domingo 25, voy a dictar el taller intensivo de iniciación a la psicogenealogía. Es un taller de aproximadamente 5 o 6 horas, bastante intensivo, en donde, bueno, vamos a hacer un paseo desde los fundamentos de la psicogenealogía, sus principales exponentes, las investigaciones que nutren la psicogenealogía, que son bastante interesantes. Vamos a hablar de epigenética, vamos a hablar de la teoría de los sistemas, de la psicogenealogía, cómo armar un genosociograma, cómo interpretarlo, qué claves para la interpretación, y por supuesto vamos a hacer también actos simbólicos y visualizaciones, etcétera. Entonces, para quienes quieran conocer, empaparse, acercarse a esta herramienta, los invito a participar. También, si quieren seguir con la formación, esto también es muy importante, porque en marzo comienza en la escuela la formación en biodecodificación transgeneracional, una formación de 5 meses, ahí te leo, Susan, una formación de 5 meses de biodecodificación transgeneracional, en la que esta formación es exclusiva para personas que tengan conocimientos en psicogenealogía. Entonces, si ustedes quieren formarse en biodecodificación en marzo, pero no tienen conocimientos en psicogenealogía, pueden participar en esta jornada, que es el domingo 25, y esta jornada le va a dar la base que necesitan para posteriormente cursar la formación en marzo. Susan dice, en caso de tíos presos por corrupción. Ajá, ¿qué pasa ahí? ¿No? Ahí hay que ver, por ejemplo, por eso les decía que a nosotros lo que nos tiene que llamar la atención es la repetición, o hasta cierto punto la exageración, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado con gente que me ha dicho, tengo una amiga, por ejemplo, que todos en su familia, todos, o sea, ella, su marido, sus hermanas, los maridos de las hermanas, todo el mundo son policías, ¿no? Entonces, claro, ¿qué habrá pasado en este clan en una generación anterior, o en 2 generaciones anteriores, que necesitó traer semejante cantidad de policías para cuidar qué? Entonces, claro, hubo estafas, hubo robos, hubo pérdidas, hubo injusticias. Entonces, claro, para que esto no vuelva a pasar y para que esto no se repita, necesitamos traer a este contingente de policías. O a veces será de médicos, ¿no? Si hubo muchas enfermedades. O a veces será de abogados, si hubo muchas injusticias. Entonces, siempre el árbol, el inconsciente familiar, más bien, nosotros decimos árbol, pero en realidad es el inconsciente familiar, va a buscar el orden y el equilibrio y la compensación. ¿Cómo limpiamos las lealtades para que ya no se repitan las vivencias de pérdida? Bueno, si tiene que ver con una vivencia de pérdida, tenemos que mirar a esa pérdida. Tenemos que conectarnos con el dolor que produjeron esas
esas pérdidas, darles un lugar. Por eso es que también siempre hablamos de cuando hay pérdidas gestacionales, cuando hay abortos, aunque sean al principio del embarazo, es muy importante darle un lugar a ese dolor, darle un lugar a esa pérdida. Si hay hermanitos, hablarles a los hermanitos, que eso no quede en secreto. Si hubo una situación muy trágica como alguien que se suicidó, alguien que era adicto a las drogas, alguien que hizo mucho daño, hay que hablar de eso. No es incluirlo e invitarlo a comer a esa persona, no, es decir, sí, mi abuelo fue un drogadicto que hizo mucho daño, pero es mi abuelo, era mi abuelo, ¿no? O era mi tío, o era mi hermano, o esa tía que se volvió loca y se internó en un lugar y nunca más se desapareció. Entonces después va a venir un descendiente y va a repetir y va a ser la copia fiel de esa tía, o de ese tío, o de su abuelo, o de alguien, o de cualquier persona que haya sido excluido. Entonces, cuando nosotros entendemos el peso que tienen los secretos, que si bien, por supuesto, es así, los secretos se guardan con la intención de no generar daño, de no lastimar, de que no, mira, porque es muy doloroso, en realidad buscando no ocasionar dolor, terminamos ocasionando más dolor, porque esa situación se va a repetir, se va a repetir y se va a repetir hasta que alguien diga, hay que hablar de esto. Esto se está repitiendo porque necesita ser elaborado, necesita tener un lugar, necesita tener una forma. Si no, era lo que les decía al principio, lo que proponían Nicolás Abraham y María Torok de la cripta y el fantasma, ¿no? De lo que se queda encriptado, lo que se queda en ese secreto, porque es muy doloroso, porque es muy oscuro, porque es muy vergonzoso, se va a transmitir como un fantasma. Entonces es un fantasma un fantasma psíquico que se va a transmitir de una generación a otra, como un fantasma, como algo que no es tangible, que no podemos ver, no, por favor, de nada, que no podemos ver, pero que está ahí, y que se repite, y que se presenta, y se presenta. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta o algo que quieran comentar, alguna experiencia. Si hicieron su genosociograma, si lo conocen. Genosociograma es un mapa en el que nosotros tal vez lo hacemos una vez y encontramos un par de cosas y lo volvemos a ver a los 6 meses del año y vamos a encontrar más cosas y vamos a encontrar, mira, pero es que bueno, lo que me pasó a mí, que yo siempre cuento, que yo me casé un día X, y cuando yo empecé a armar mi genosociograma, porque el genosociograma también lo que tiene es la particularidad que, a diferencia de un árbol genealógico, ¿no? Que bueno, todos sabemos, en realidad el genosociograma sería como un árbol genealógico comentado, ¿no? En el árbol genealógico ponemos nombre, ponemos, bueno, abuelo fulano, abuela fulana, no sé qué. En el genosociograma lo que vamos a poner es fechas de nacimiento, fechas de muerte, a qué se dedicaban, qué enfermedades tuvieron, cuántos hijos tuvieron, fechas de matrimonio, fechas de separación, fecha de divorcio, etc. El hecho es que, imagínense que yo me casé en el 2007 y yo cuando voy a hacer mi árbol genealógico fue, no sé, en el 2020 y yo no sabía la fecha de nacimiento de mi abuelo paterno, porque mi abuelo paterno falleció antes de que yo naciera, un par de años antes. Y la verdad es que yo nunca pregunté cuál era su fecha de nacimiento. Cuando le preguntó a mi papá me dijo, fue el día que yo me había casado. Y yo le dije, no lo puedo creer. Incluso yo le dije a mi papá, ¿por qué no lo dijiste? O sea, ¿por qué no me dijiste, mira, ese día es el día del cumpleaños del abuelo? Mi papá, no, porque, o sea, como no quise que asociaras como esa, o sea, pero era como
es el inconsciente. O sea, el inconsciente, mi inconsciente eligió esa fecha como una forma de celebrar o de conmemorar a ese abuelo del que nunca reparé en preguntar cuándo había nacido, cuándo era su cumpleaños. Y así vamos a encontrar en el genosociograma, mira, no sé, yo nací el día en que, no sé, o fui concebida el día en que mis padres estaban de aniversario, o el día en que mi abuela, o soy doble de mi abuela porque cumplimos año en fechas con muy pocos días de diferencia, o mira, tal abuela falleció y yo nací a la semana. O sea, todo eso es lo que nos va a permitir conectar e identificar lealtades. Como les decía, siempre vamos a analizar el genosociograma desde mí, ¿no? No necesariamente, o no es, bueno, voy a ver qué pasó antes para ver qué me pueda llegar a mí como por... No es predictivo, ¿no? Es al revés, es qué de lo que me está pasando a mí, qué de este conflicto que se está repitiendo y que no encuentro la forma de que sea distinto o de que tenga un resultado distinto, tiene que ver con algo que pasó. Entonces yo siempre, la palabra clave para mí es, además de la repetición, es preguntarnos a qué se parece esto. O sea, yo escuché mientras crecía una historia parecida a esto, ¿no? Parecida a cómo yo me he sentido, parecido a cómo se ha manifestado en mi vida relaciones laborales, relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones de hermanos, relaciones de que sea. ¿Esto qué se parece? Hacer esa conexión es lo que nos va a permitir, en primer lugar, identificar esa lealtad o ese conflicto para poder trabajarlo y liberarnos y dar el lugar que tiene que tener y dar el lugar que le corresponde para que la repetición cese. Cuando eso que quedó, eso que se transmite y que se repite como un fantasma, tiene un lugar, se acomoda en un lugar, ya no es necesaria la repetición. Ya está. Ya se acomodó, ya encajó en donde tenía que encajar y ya la repetición cesa. Bueno, como les decía, tenemos el domingo 25, esta jornada intensiva, un solo día, solamente el 25, desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, una jornada intensiva de psicogenealogía desde el origen, los fundamentos, los principales exponentes, sus bases científicas. Bueno, vamos a hablar del armado del genosociograma, dobles, lealtades, yacientes, vamos a hacer actos simbólicos también, armar nuestro genosociograma, vamos a ver, bueno, cómo es un genosociograma, cómo se arma, cómo se lee, cómo se interpreta. Así que bueno, para más información nos dejan un mensajito o nos escriben a info@astroconstelaciones.com y ahí le enviamos. Bueno, me gustaría saber qué les pareció, si sabían algo de esto, si identifican alguna repetición, alguna situación, algún conflicto que se repita en sus vidas y bueno, qué importante es hacer esta conexión con algo que es más trascendente, ¿no? O es más grande que nosotros. Tengo historia parecida a la que contaste. Mi abuelo paterno excluido nació el día que me casé y ya me divorcié. Claro, ¿no? Es ahí. Bueno, también, por ejemplo, vamos a hablar del síndrome de aniversario. Aquí no me dio tiempo, o vamos a ver si me da 5 minutitos de tiempo para explicarles en qué consiste el síndrome de aniversario. Tiene que ver con esa repetición, ¿no? Esa repetición de fechas, esa repetición de edades. Yo tengo una amiga, por ejemplo, en la que todas las mujeres de su familia, todas, son madres a los 21 años. Su abuela tuvo a su mamá a los 21 años, su mamá la tuvo ella a los 21 años, ella fue madre a los 21 años y su hermana fue madre a los 21 años. Entonces, ¿qué? No tengo mucha más información, pero ¿qué asociará este inconsciente familiar a la edad de 21 años, que esa es la edad
en la que se tienen a su primer hijo, ¿no? O por ejemplo esto que les pasaba, que yo inconscientemente, sin saberlo, porque no fue que lo escuché alguna vez y se me olvidó, no, nunca, jamás supe la fecha de nacimiento de mi abuelo. O esto que nos está contando también del abuelo excluido, que es el cumpleaños el día que ella se casó. O esto que pasa, no sé, a todos los hombres cuando tienen 45 años, o a las mujeres cuando tienen 32, o en todos los diciembre, en todos los agosto, en todos los mayo, pasa algo, y esta se repite, y por ejemplo esto, ¿no? Las conexiones, o cómo hay muchas formas de conectar lealtades. Yo, como les decía, yo encontré, o muchísimas se encuentran a través del armado del genosociograma. Por ejemplo, podemos ser dobles, que los dobles transgeneracionales tiene que ver con una identificación inconsciente con ese ancestro. Podemos ser dobles por fecha de nacimiento, por nombre, por parecido físico, por la misma profesión o por el mismo oficio, por el orden de hermandad, ¿no? Por ejemplo, si mi abuela fue la segunda hija y yo soy la segunda, entonces, bueno, eso puede hablarme de una lealtad con mi abuela. Yo, por ejemplo, mi abuela tuvo a mi mamá a la misma edad que yo fui madre. Entonces, bueno, como esas cosas no necesariamente van a implicar algo que se viva de una manera como un conflicto, pero sí que nos puede traer mucha información con respecto a ese destino, esa vida que nosotros, sin darnos cuenta, repetimos. Bueno, creo que hablé un montón. Quisiera ver si alguien tiene algún comentario. Ya tenemos casi una hora. Hablando de psicogenealogía, de transgeneracional, de cómo podemos identificar cuando un conflicto propio o un conflicto personal tiene un origen transgeneracional. Ya les comentaba, a través de el armado del genosociograma, a través de preguntarnos a qué se parece esto, a qué recuerda esto, esta situación, quién pudo haber vivido una situación parecida como víctima o como perpetrador. Y eso nos va a dar muchísima información, porque como les decía, hay muchas cosas, muchas veces damos muchas cosas por sentada, mucha historia familiar por sentada, y tiene una connotación, o tuvo una connotación mucho más profunda o mucho más importante de lo que nos imaginamos. Yo tuve hace poco una consultante con tema de también una repetición de parejas que no se consolidaban, y bueno, cuando nos ponemos a hablar, la relación de la abuela con el abuelo súper traumática, la relación de su madre con su padre súper traumática, y ella creciendo con estas frases de: los hombres son malos, los hombres te van a engañar, los hombres te van a manipular, los hombres te van a engañar, no puedes confiar en los hombres, no puedes confiar en los hombres. Y ella se pregunta, ¿por qué no puede tener relaciones de pareja estables? ¿Por qué está con hombres en los que no puede confiar? ¿Por qué está con hombres en los que la intentan manipular? ¿Por qué están con...? O sea, si es lo que es familiar para ti, lo que es conocido para tu inconsciente, porque fue lo que vivió la abuela, fue lo que vivió mamá, ¿quién soy yo para hacerlo diferente? ¿No? Esto, la psicogenealogía justamente es como el análisis perfecto de esta dicotomía entre soy un ser individual o soy un ser perteneciente a un sistema y de alguna forma determinado por ese sistema. Entonces, la psicogenealogía lo que nos dice es: sí, somos miembros de un sistema y pertenecemos a ese sistema, pero también podemos elegir. Y también podemos
escoger un camino distinto. Y también podemos trabajar para que esa repetición cese, ¿no? Y para que eso que quedó y que se transmitió como un fantasma ya no sea más un fantasma, sino ya tenga una forma, un nombre, una palabra, y ya no es más fantasma, ya no necesita transmitirse más. Bueno, yo me voy despidiendo. Voy a dejar un minutito por si hay alguna pregunta o algún comentario. Gracias por haberme acompañado esta casi hora. Hay tantísima información, pero tantísima. Claro, la cosa es conectar con lo que les decía, con esa información que de alguna u otra forma se parece a algo que vivimos nosotros. Porque evidentemente no vamos a repetir toda la historia de toda la familia. Por eso es que hay que buscar las lealtades y los dobles, bueno, para ver específicamente con quiénes o con quién yo puedo tener una identificación inconsciente, ¿no? Entonces no necesitamos, o sea, a mí me parece increíble saber o profundizar de nuestra historia familiar, ¿no? En general, pero también tiene que ver con conectar con eso que me pasa a mí, ¿a quién le pasó antes? Háganse esa pregunta. Esta sensación de angustia o esta sensación de dolor, de pérdida o estos ataques de pánico, ¿quién pudo haberlos tenido antes que yo? ¿Quién pudo haber sufrido de esto? Ah, mira, fulanita le pasó esto y esto y muy probablemente se sintió así. Hola, ahí está, ¿no? Entonces primero hacemos la conexión. A veces nos podemos encontrar y nos podemos conectar con información de verdad muy dolorosa, pero ese dolor hay que verlo. Por primera vez en generaciones, alguien está mirando ese dolor, alguien está hablando del sufrimiento de esa persona, alguien le está dando voz a esa persona que fue víctima o que fue excluida o que fue expulsada o que fue humillada o que fue lo que sea. Alguien le está dando un nombre, alguien le está dando un lugar, alguien le está dando alguien le está devolviendo su lugar o la pertenencia. Y ahí, como les decía, esos intentos o esa repetición cesan, porque ya no son necesarias. Bueno, ya está, ya se resolvió. Bueno, me despido, fue un placer. Por supuesto, este video va a quedar grabado, así que si entraron ya finalizando lo van a poder ver desde el inicio. Bueno, nada, para mí, como siempre, un placer. Creo que no me presenté ni siquiera. Mi nombre es Marianela. Soy docente de la escuela. Estoy dictando varias formaciones y, como les decía, los voy a acompañar en la jornada del 25 de febrero. Es un gran placer para mí hablar de este tema, que además es a mí no deja de impresionarme ni un solo día, y qué lindo y qué bueno traer y compartir, porque con que alguien, alguno de los que estuvo le haya llegado esta información, haya resonado o haya encontrado algo, yo me doy por servida. Marian dice: yo soy doble de mi abuela paterna y yaciente del abuelo paterno, que han tenido una separación repentina por accidente fatal de mi abuelo. Tengo pánico a la separación drástica. Claro, es así, ¿no? O sea, si una separación inesperada, drástica, dolorosísima, generó un trauma, yo le voy a tener pánico, fobia. No, me muero, ¿no? Siento que me muero si me imagino algo parecido. Es así. Entonces, acuérdense de mí. Ante un conflicto y ante una situación repetitiva que de verdad les genere ruido, les genere incomodidad, y esto por qué, y otra vez caigo en lo mismo, y otra vez pasa lo mismo, pregúntense: ¿quién se pudo haber sentido así? ¿A quién le pudo haber pasado algo parecido? ¿Y a qué situación se les parece eso?